La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Y lo vamos a hacer orando y estudiando la Biblia. Estos momentos son los mejores porque es el tiempo que le dedicamos al Señor. Ese es el mejor tiempo. Ore conmigo, vamos a pedirle a Dios la cobertura. Vamos a pedir en oración que Dios nos dé su cobertura en este nuevo día. Ore conmigo en esta hora. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia y tu benevolencia. Gracias, Padre. Padre Santo, que la cobertura tuya sea con nosotros. Amén. Bien, mis estimados oyentes, hoy quiero hablarles la palabra del Señor con ustedes. Vamos a estar en el evangelista Marcos y vamos a tener el sermón en el capítulo 4, versículo 26 hasta el 32. Vamos a hablar hoy del reino de Dios. De eso vamos a hablar hoy. Así que tendré en mi sermón 3 puntos. En esos 3 puntos vamos a darle una definición, una explicación de lo que es el reino de Dios, en qué consiste, cómo es el reino de Dios. Primer punto de mi sermón lo vamos a tener del versículo 26 al 29. Leemos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cómo es el reino de Dios? Primer punto, el reino de Dios es misterioso. Esa es una gran verdad. Y está especificado en estos versículos que yo he leído del capítulo 4 de Marcos. Es misterioso porque el reino de Dios crece muchas veces y siempre es así. El reino de Dios crece por el poder de Dios. El reino de Dios no crece por esfuerzos humanos ni por la voluntad de los hombres. Bien que la Biblia lo dice, que el crecimiento lo da el Señor. Pero ¿qué sí podemos hacer nosotros en el reino de Dios? Sembrar la semilla que es la palabra del Señor. No dejar de compartir la palabra, de predicarle a las personas. La obra la hace el Señor. Nosotros no hacemos la obra, porque eso es un proceso sobrenatural que Dios hace. Nosotros sembramos la semilla, como en estos versículos del 26 al 29, nos acostamos, un proceso cotidiano para nosotros, nos levantamos, sembramos la semilla, nos acostamos, nos levantamos, y sin que nosotros nos demos cuenta, la semilla brota en un corazón de un hombre, y luego esa persona se entrega al Señor, y a veces hasta uno que es sembrador de la palabra se sorprende. Porque el reino de Dios es un misterio. Primer punto. Segundo punto, versículo 30 hasta el 32. 30 al 32. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza,
que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Cómo es el reino de Dios? Segundo punto, ¿qué es el reino de Dios o cómo es el reino de Dios? El reino de Dios va de menor a mayor, de lo diminutivo a lo más grande. Aquí lo compara con una semilla que es muy pequeña, que se siembra y se convierte en la mayor de las hortalizas. Así es el reino de Dios. Por eso, si usted es un sembrador en el reino de Dios, no desespere, porque el reino de Dios empieza de lo más diminutivo, de lo más pequeño, pero a veces sin que uno se dé cuenta, se va expandiendo y va creciendo. Son principios que están aquí en la Escritura y es bíblico. Jesús comenzó con 12 hombres y terminó con 11 porque uno lo traicionó, Judas Iscariote. Esos 11 con otros subieron al aposento alto. Llegó el Espíritu Santo. Fíjense muy bien, Hechos 2. Pedro, lleno del Espíritu Santo, da un sermón y se entregaron como 3,000. Da otro sermón y se entregaron como 5,000. Y ya en 2 sermones de Pedro, la iglesia primitiva tiene 8,000 miembros. Y en 2 años la iglesia primitiva tenía 2 millones de miembros bautizados de sana doctrina. El reino de Dios es misterioso y siempre va, mi segundo punto, de lo más pequeño a lo más grande. Tercer punto y finalizo el sermón. En el versículo 32. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus sombra. El reino de Dios es un refugio y una bendición. Fíjese qué bonita es esta palabra. Primero, es misterioso. Segundo, su crecimiento es de lo más pequeño hasta que se convierte en lo más grande. Y tercero, el reino de Dios es un refugio de bendición para todos los creyentes. ¿Sí? Estar en el reino de Dios es lo más hermoso que existe porque es estar bajo la cobertura de Dios. Pertenecer al reino de Dios es el cumplimiento del Salmo 91, es estar bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo. ¿Acaso esto no es una bendición gigante? Qué importante es nosotros tener claridad de lo que realmente es y cómo es el reino de Dios. ¿En qué consiste ese reino? Qué importante es que tengamos presente que es misterioso, que va de lo más pequeño a lo más grande y que nos brinda protección y refugio a todos los que llegamos a Él. Así que entiende esta palabra y tómela para usted. Oremos al Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos. Amén. Si le gusta, dele like, comente y compártalo. Y recuerde, orar nunca está de más ni solo. Que Dios me lo bendiga.